Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, secretario general de Unidad Visión Venezuela. Desde Unidad Visión Venezuela queremos comenzar manifestando nuestro absoluto rechazo a lo ocurrido el fin de semana con la doctora Nidia, madre del colega diputado Armando Armas. Y es que a pesar de las diferencias que tenemos en cuanto a la praxis política, está claro que para los defensores de la democracia existe un límite entre la esfera pública y la privada. Todo político de oficio, aspiramos y esperamos, exigimos que nuestra familia sea respetada, ya que para la mayoría de los seres humanos esta se considera intocable, es sagrada. Es inaceptable involucrar a familiares de los políticos en las disputas y mucho más grave es acosarlos, perseguirlos, sean padres, madres, hijos o hermanos. Lamentablemente en nuestro país, debido a la pérdida de las garantías constitucionales, este modo de operar se ha hecho cada vez más frecuente. Esperamos que con las medidas de los últimos días esto pueda cambiar. Actuando, abusiva y arbitrariamente, por ejemplo, a Juan Requesén le robaron más de 2 años, 752 días de su vida hasta el momento de su salida de la cárcel el pasado fin de semana, al igual que a los recién excarcelados y los que todavía continúan ahí por razones políticas. Desde Unidad Visión Venezuela, acompañamos el abrazo que se dan con su familia, la alegría de sus hijos con el retorno al hogar de Juan y del resto de los presos políticos que hasta ahora han sido liberados. Pero nosotros además celebraremos tanto por Requesén como por Venezuela entera cuando exista libertad plena. Celebramos el decreto que concede libertad y cese de persecución a diputados de la unidad electos por los venezolanos. Hoy se abre una ventana al ejercicio de la política real y nacional para luchar por lo más vital, que no es otra cosa que recuperar la democracia y superar la terrible crisis humanitaria. Saludamos como un hecho positivo los indultos anunciados por el gobierno de Nicolás Maduro. Es hora de darle espacio a la política, de abrir las compuertas a la ruta electoral para que sea el pueblo el protagonista de sus justos deseos de cambio. La dirigencia política debe hacer un esfuerzo para reconectarse con la gente. Lo que pretende cierto sector o pretende seguir haciendo con el mismo discurso de usurpación, de farsa, de acusaciones para descalificarnos a quienes participaremos en las elecciones, porque según ellos le estamos haciendo el juego al gobierno, eso sin lugar a duda lo seguirá aislando cada vez más de nuestro pueblo. Es muy cómodo además rechazar y seguir con esa política virtual que tanto daño le ha hecho al país a los que se encuentran en el exilio dorado. No es lo mismo que los que se encuentran o se encontraban en el ILCOI, de los que todavía están ahí o los que están en los sótanos del SEBIN. Nosotros hemos leído a gente molesta afirmando que la excarcelación de un grupo no es suficiente. Y es verdad, pero vamos a seguir luchando porque no quede un solo preso político en el país. Ciertamente la reivindicación luce pequeña comparada con los estándares de normalidad, pero sabemos que el apelar al todo o nada delante del gobierno, aparte de ser inhumano, es poco realista. Nosotros pensamos que para conjurar esa anomalía, todo avance cuenta. El diálogo, el acuerdo y la negociación siempre tendrán mejor resultado que la violencia, el acoso, el chantaje, el abuso y la extorsión. Usar estas herramientas democráticas frente a la hegemonía autoritaria es un desafío y a la vez una reafirmación de quienes amamos el oficio de la política. Por lo tanto, como demócratas que somos, recibimos con beneplácito la vuelta a la política de cada vez más actores, porque en nuestras manos está el futuro de Venezuela. La era de los radicales está culminando, no sin que antes boicoteen bastante y lloriqueen como malcriados, mientras arrasan a sus pasos a cualquiera que piense distinto a ellos.
Ahora, la vida en la sociedad política, más allá del Twitter, comienza a tener la debida importancia en la medida en que se entiende que los acuerdos no son fáciles, pero sí son posibles. Nosotros llevamos al menos 3 años planteando la mayoría de los aspectos que recién leímos en el comunicado que hizo público Enrique Capriles Radosky. Aspiramos y esperamos que los mismos ahora puedan ser evaluados detalladamente. La unidad y su propósito, la política y su vinculación con la gente, la viabilidad de la ruta a seguir. Bueno, se requiere amplitud y tolerancia para ponderar estos importantes elementos. He aquí una agenda política anclada en la realidad y capaz, de reunificar las fuerzas democráticas venezolanas, rechazar, por un lado, medidas que le hagan daño a la gente, enfocarse en iniciativas que ayuden a los venezolanos y no entregar el terreno electoral. Desde Unidad Visión Venezuela nos preocupa nuestro pueblo, que aparte del hambre soportan el aislamiento en medio de una crisis energética y comunicacional, sin gasolina, sin gas, con fuerte falla en los servicios públicos. Nos preocupa y ocupa a ese ciudadano que no tiene que comer, los miles de niños y ancianos que mueren por desnutrición. Bueno, ¿para cuándo vamos a pensar en el país? Que es que ni Superman podrá ayudarnos si no hay unidad, inclusión, pero sobre todo coherencia. Por tal motivo, nosotros esperamos ser recibidos en el Consejo de Estado para dar a conocer las propuestas que hemos venido elaborando para enfrentar esta emergencia nacional en todos los ámbitos, desde lo sanitario, lo productivo, lo social, además del tema económico y el planteamiento que tenemos para el reinicio de las clases. Desde Unidad Visión Venezuela, para finalizar, le tomamos la palabra al ministro Jorge Rodríguez, a la presidenta del Poder Electoral, y esperamos que habiliten a Unidad Visión Venezuela y las otras 20 organizaciones políticas que hasta el día de hoy no podemos ejercer nuestro derecho político y de igualdad que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esperamos que cumplan con hechos y no se queden solo en palabras, que superemos esta violación que hasta ahora nos están haciendo a nuestros derechos, porque creemos en la vía electoral para dirimir nuestras diferencias y respetando al pueblo. También esperamos que él decida a través del sufragio.